Tenemos entonces el día de hoy la lección del día viernes, la lección para repasar, la lección para recordar lo que hemos aprendido durante toda la semana. Y la lección de esta mañana, hermanos queridos, nos trae un texto del libro El deseo de todas las gentes, la página 661 a 684. Aunque no está todas las páginas ahí, hay un texto aquí bastante relevante que dice así: mientras los juramentos envilecedores estaban todavía en los labios de Pedro y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos, el Salvador se desvió de sus ceñudos jueces y miró lleno a su pobre discípulo. Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro. En aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar, pero no la ira. Al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado como por una flecha. Su conciencia se despertó. Los recuerdos acudieron a su memoria y Pedro rememoró la promesa que había hecho unas pocas horas antes, de que iría con su Señor a la cárcel y a la muerte. Recordó su pesar cuando el Salvador le dijo en el aposento alto que negaría a su Señor 3 veces esa misma noche. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora comprendía con amargo pesar con cuán bien su Señor lo conocía a él, y cuán exactamente había discernido su corazón y cuya falsedad desconocía él mismo. El deseo de toda la gente, la página 672. Y aquí la lección, hermanos queridos, esta mañana nos hace algunas preguntas bastante interesantes, como por ejemplo esta: a la luz de Marcos capítulo 14, versículo 9, ¿cómo vemos que se está cumpliendo otra de las predicciones de Jesús? Algo aparentemente muy improbable dadas las circunstancias en que fue predicho. Marcos capítulo 14, versículo 9 dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Hablando acerca de la mujer que derramó el perfume de alabastro, ¿no?, sobre los pies de Jesús. Saben, hermanos queridos, que hay cosas interesantes aquí en esa lección, ¿no? La reacción diferente de los personajes de la historia, ¿sí? La reacción diferente, hermanos queridos, en los personajes que participan de estas historias de esta semana. Por ejemplo, Pedro, con su reacción al negar a Jesús, pero también la reacción, por ejemplo, de Judas al momento de traicionar también a Jesús, ¿sí? Hay una diferencia marcante, ¿verdad?, entre Judas y Pedro. Ambos, queridos amigos y hermanos, ¿cierto?, actuaron de una manera como tal vez no se esperaba, ¿no?, de los apóstoles de Jesús. Bueno, de hecho, ninguno de los apóstoles actuó de esa manera. Pues todos salieron corriendo. Pedro lo negó 3 veces. Judas lo vendió, ¿no? Vendió al maestro. Sin embargo, hermanos queridos, la diferencia radica entre la palabra tal vez arrepentimiento y la palabra remordimiento en la experiencia de Judas y de Pedro, ¿verdad? El hecho de saber que me he equivocado, pero que puedo ser perdonado. El hecho de saber que me he equivocado, pero que puedo corregir mis errores. El hecho de saber que me he equivocado, pero que el peso de mi culpa, que el peso de mi error puede ser liberado a través de la sangre del Maestro. Es muy diferente a la reacción de Judas, ¿no?, al hecho de saber que me he equivocado, pero no encuentro paz y tomo las decisiones más contrarias de mi vida. Porque Judas, hermanos queridos, a diferencia de Pedro, en su remordimiento,
fue y tomó la decisión más terrible, ¿no? Ahorcarse, quitarse la vida. Parece que Judas no entendió la esperanza que Jesús da a través del perdón y de la misericordia. Parece que Judas no entendió, ¿verdad?, la esperanza que el Maestro provee a pesar de nuestros errores y de nuestras faltas. Saben, hermanos, que cuando nosotros tenemos una relación con Jesús, como lo hemos dicho esta semana, podemos entender, hermanos queridos, que a pesar de nuestros errores y nuestras fallas, Jesús está ahí siempre dispuesto para ayudarnos a salir adelante en medio de circunstancias difíciles de nuestra vida. Pero cuando nuestra relación no es una relación íntima con el Señor, entonces, hermanos queridos, el pesar, la zozobra, la desesperación puede gobernar nuestros sentimientos y puede llevarnos a tomar decisiones contrarias a las decisiones que Jesús quiera que nosotros tomemos. Por eso me encanta aquí cuando dice: compara y contrasta a Judas y Pedro. Dos reacciones diferentes. ¿En qué se parecían? ¿En qué se diferenciaban a la luz de la manera en que actuaron, según el relato de la pasión de Cristo? Bueno, ambos tenían sus propios intereses, pero la relación con Jesús era más fuerte en uno que en otro. Qué interesante, ¿no? Esto es el centro de la vida cristiana, hermanos queridos. Una relación completa con Jesús. Una relación con Jesús que nos lleve cada día, ¿no?, a una transformación de nuestra vida. La segunda pregunta que nos hace aquí, hermanos queridos, la lección es: analiza el significado de la Cena del Señor y cómo podemos hacerla más significativa en nuestra iglesia y lograr que aumente el número de quienes participan de ella. Bueno, yo he escuchado personas que han dicho: no me siento preparado para tomar la Cena del Señor porque he cometido muchos errores. Y yo les he dicho a las personas que me han dicho de esa manera: si fuera por los errores, nadie podría tomar la Cena del Señor. Pero la Cena del Señor no es para personas perfectas. La Cena del Señor no es para personas que no han cometido errores. Es todo lo contrario. La Cena del Señor es para personas que están dispuestas a reconocer sus errores que han cometido, que están dispuestas a ser reivindicadas en los brazos del Maestro por los errores que han cometido. La Cena del Señor es para personas que reconocen que necesitan el sacrificio de Cristo Jesús aún en sus vidas, que reconocen que necesitan del Señor aún en sus vidas. No es para personas perfectas. Si tú no eres perfecto, pues tienes todas las características para participar de la Cena del Señor. Y si has cometido errores, puedes participar de la Cena del Señor, porque es para eso, para ser reivindicados en el Señor. Mire qué curioso, ¿no? Es muy diferente a muchas veces a lo que nosotros pensamos o atribuimos, ¿sí? De que debe ser para personas perfectas o para cierto tipo de personas en especiales, que de pronto sean muy especiales. Pero no, la Cena del Señor, hermanos queridos, es para todos aquellos que necesitamos una redención y aún todavía nuestro carácter no es perfecto. Mire qué interesante que en la Cena del Señor Jesús le lava los pies a sus discípulos, sabiendo que a contadas horas, minutos después, le traicionarían. Pero aún así les lava los pies. La Cena del Señor, hermanos queridos, tiene esa connotación, ¿no?, para ese tipo de personas. Sabiendo Jesús que sus discípulos lo van a traicionar, aún así le lava los pies, parte el pan con ellos, toma el vino con ellos
y les dice a sus discípulos que si no les lava los pies, no tendrán parte con él en el reino de los cielos. Mire qué curioso, ¿no? No es para personas entonces que son completamente perfectas, sino que por el contrario es para personas que necesitan una redención, una salvación en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, esto, hermanos queridos, es para que nosotros pensemos por un instante, ¿sí? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Porque si mi relación con el Señor necesita ser reivindicada, entonces necesito participar de la cena del Señor. Por lo tanto, hermanos queridos, esperamos, ¿cierto?, que en este próximo trimestre podamos participar de la cena del Señor. Dice una pregunta más de la lección de esta mañana. Reflexiona acerca del hecho de que Dios dijo no a la oración de Jesús en Getsemaní. ¿Qué significa el hecho de que Dios diga no? Ahora usted puede preguntar, pero ¿cuándo Jesús oró? ¿Cuándo en ese momento Dios dijo no? Bueno, recuerdan la oración de Jesús en el Getsemaní cuando dijo, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú deseas. ¿Sí? Ahí Jesús, hermanos queridos, escuchó el no, ¿cierto?, de Dios. Era necesario que Jesús pasara por el sufrimiento. Era necesario que Jesús pasara por la copa. Era necesario que Jesús pasara por la experiencia de la cruz, porque si no, nosotros hoy día no podríamos ser salvos por la muerte de su nombre. Era necesario. Y tan necesario era, hermanos queridos, ¿cierto?, que Jesús, como lo dijimos esta semana, en su parte humana, ¿verdad?, sentía miedo de las experiencias que esto iba a acarrear. Y con miedo al futuro, ¿no?, y al desafío, pidió, pasa de mí esta copa. Sin embargo, acató la voluntad del Padre. Saben, hermanos queridos, que a veces no nos gustan los no, ¿sí? Queremos que a veces, como los niños pequeños, todo se nos diga que sí. Pero el Señor Jesús, hermanos queridos, que nos conoce, sabe, entiende qué circunstancias nosotros tenemos que pasar y vivir. Y cuáles de ellas, ¿cierto? Porque aunque todas ellas nos edifican, pero cuáles de ellas son provechosas realmente para nuestra experiencia. Y Jesús, hermanos queridos, ¿cierto?, también puede decir no a ciertos deseos que nosotros podamos tener. Porque ese es el hecho, hermanos queridos, de una relación con Dios. Cuando tienes una relación, te pueden decir sí. Y cuando tienes una relación, te pueden decir no. Te pueden decir no. Este es el sentido de una relación. No todo siempre es sí, ¿verdad? Y no todo siempre es no. Pero Dios, que nos conoce, hermanos queridos, sabe qué cosa necesitamos. Entiende nuestras circunstancias, las cosas por las que pasamos y vivimos. Y aún así, hermanos queridos, Jesús puede decir no, o puede decir sí, o puede decir sí. Jesús no quería pasar por la copa, pero era necesario. A veces no queremos pasar por ciertas experiencias, pero a veces nos toca, ¿no? Bueno, Jesús lo entiende. Pero a pesar de ese no, hermanos queridos, Jesús contó siempre con la compañía del Padre. Él sabía que el Padre estaba a su lado. Él sabía que Dios estaba a su lado. Él sabía que el Señor no lo iba a abandonar, no lo iba a dejar solo. Él sabía que estaba ahí. Aunque en la cruz, ¿cierto?, Jesús había dicho, Padre, ¿por qué me has abandonado? No significa que Dios, hermanos queridos, ¿cierto?, lo haya desechado, no, sino que los pecados eran tantos que Jesús miraba a su Padre demasiado lejos. Los pecados del mundo. Hermanos, cuando hay una relación con Jesús, cuando hay una relación con Dios, bueno, una relación se puede comparar, ¿cierto?, en el sentido de que todo
está concertado. Cuando hablamos con él, con nuestro Dios, y Dios puede decir sí y puede decir no, ¿verdad? Y puede decir no. Y la última pregunta de la lección de esta mañana dice: aunque Pedro defraudó grandemente a Jesús al negarlo, Jesús no lo desechó. ¿Qué esperanza puedes traer de este hecho para ti mismo? Wow, hermanos. Entonces vamos a recordar, ¿verdad? Vamos a recordar, porque las preguntas parece que vienen en cadena, ¿sí? Nos hemos equivocado. Judas se equivocó, Pedro se equivocó, los apóstoles se equivocaron, nosotros nos hemos equivocado. Podemos tomar la decisión de acercarnos a Jesús en una relación o cargar nuestras propias culpas. Si cargamos nuestras propias culpas, entonces no tendremos redención, pero si descargamos nuestras culpas ante el Padre, entonces tendremos redención. Por eso, la oración, la lectura de la Biblia, la cena del Señor, hacen la experiencia de una relación con el Señor cada día, que nos lleva a ser reivindicados, a ser justificados, a ser perdonados de nuestros errores. Entender que la voluntad de Dios prima sobre nuestra vida es lo más importante. En el hecho de entender que la voluntad de Dios puede ser sí o puede ser no. Y que a pesar de nuestros errores, ahora sí, en la cuarta pregunta, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras circunstancias, Dios no nos ha desechado, sino que Él está ahí dispuesto cada día a perdonarnos, a pesar de las cosas que hayamos hecho. Nadie ha ido tan bajo que Dios no pueda rescatarle. Nadie ha ido tan lejos que Dios no pueda traerlo de nuevo. Todos, hermanos queridos, tenemos la oportunidad de ser reivindicados, justificados, perdonados en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. ¿Has defraudado al Maestro? ¿Has defraudado a Dios? Dios te perdona. Dios no te abandona. Él está dispuesto a perdonarte y ayudarte. Él está dispuesto a cambiar tu vida. Él está dispuesto a darte una nueva oportunidad. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Jeremías que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Cada mañana es una oportunidad que Dios nos da para vivir, para estar, para tener una relación con Él. A pesar de nuestros errores, a pesar de las dificultades, a pesar de las cosas que hemos hecho, Dios siempre está a nuestro lado. ¿Cuántos podríamos decir amén? Por esta linda experiencia, del hecho de saber que Dios siempre, hermanos queridos, está a nuestro lado. Y termino con esto, hermanos queridos. Para poder tener tal relación con el Señor Jesús, debemos recordar que Jesús debe ser todo, en todo, para todo y por todo en nuestra vida. Debemos de confiar menos en nosotros y confiar más en Dios. Debemos depositar nuestra suficiencia en Dios. Debemos depender de Dios. La palabra del Señor dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Todos podemos caer. Todos podemos fallar. Por eso nuestra dependencia en Dios, hermanos queridos, debe ser cada día más fuerte. Nuestra relación con el Señor debe ser cada día mucho mejor. Pero bueno, este es el repaso de la lección, pero ahora te toca a ti repasar la lección, centrarte en ella, estudiarla
y sacar también tus propias conclusiones en esta mañana de las preguntas manifestadas en la lección de escuela sabática y también sacar tus propias conclusiones para edificar tu vida y la vida de los demás miembros de escuela sabática el día de mañana en nuestra clase escuela sabática. Así que ahora te toca a ti también estudiar la lección de escuela sabática y aprender de manera personal las lecciones que esta mañana ha traído esa lección para ti. Y si en algo hemos aportado esta semana a ese conocimiento y a esas conclusiones, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga en esta mañana, hermanos queridos, y nos dé un día maravilloso y feliz, y podamos tener un día hoy de relación con Cristo Jesús. Feliz día para todos.